Estoy en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 11. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Estoy seguro que si pregunto cuántos ya conocen este relato o esta parábola, todos van a levantar la mano y van a decir, sí, es la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? ¿Cuántos conocen esta parábola? Claro, es muy conocida. Ahora, es cierto que Jesús está hablando aquí a los religiosos. Algunos creen que este fue un hecho real, concreto. Otros creen, de acuerdo al tiempo de Jesús en el que estaban los rabinos, los fariseos y los escribas, que este relato formaba parte del Talmud o de la Midrash. Eran 2 libros que acompañaban a la ley judía. Esos eran libros de bosquejos, de sermones, en las que ellos a través de parábolas podían entender el reino de Dios. Ahora, cuando uno lee todo el capítulo 15, se va a dar cuenta que Jesús viene con un hilo de pensamiento. O sea, en el contexto, Jesús nos viene hablando de la parábola de la moneda perdida, de la parábola de la oveja perdida, y vamos a entrar en ese campo donde Jesús está tratando de decirnos que Dios va detrás de aquello que salió de su propósito, que salió del alcance que tenía de la salvación. Claro que los judíos entendían muy bien el lenguaje en el que Jesús les hablaba, pero Jesús estaba ironizando, en otras palabras, con su relato. Porque cuando le habla de la oveja perdida, los judíos asentieron que era así realmente. Él deja las 99 y va detrás de aquella que se le perdió. Pero cuando está hablando de la mujer que tenía 10 monedas y se le pierde una, dice que la mujer barre la casa hasta encontrarla. En ambos relatos Jesús dice que hacen fiesta. Viene contento el que recuperó su oveja y la mujer que encontró la moneda perdida también junta a sus amigas y celebra aquel hallazgo. Pero ahora nos encontramos dentro del mismo esquema de lo que se perdió y luego fue hallado, la historia de estos 2 hijos. Ahora, es interesante que el hijo menor representa a los gentiles, esto es a nosotros, que nada teníamos que ver con las cosas de Dios. El hermano mayor representa a la nación de Israel, que se quedó en la casa del Padre. El cordero engordado que matan cuando el hijo pródigo es hallado, vuelve al seno del Padre, vuelve a la casa. El cordero engordado representa a Cristo, que fue el que murió por nuestros pecados. ¿Me está siguiendo? Ahora, si yo me pongo a desmenuzar texto por texto y cada uno de los acontecimientos es extraordinario, podríamos estar toda la noche, enriquecernos de lo que dice el texto. Podemos hablar del Padre, de su misericordia, de su amor, con que nos esperó, con que nos tuvo paciencia, con los que nos volvió a incluir a la familia de la fe. Podríamos hablar del hijo menor e identificarnos que cada uno de nosotros hizo un mal uso de los bienes que Él nos dio en la vida. Quien más, quien menos de nosotros somos aquel hijo menor que Dios nos confió la vida, la libertad,
todas las facultades para ser felices, pero que un día decidimos apartarnos a la vida, vivir perdidamente, vivir en el despilfarro, en los placeres, en el hedonismo, y podríamos seguir y seguir y seguir ahondando. También dice el relato que el hijo menor no fue solamente la intencionalidad de pedir su parte, de ese sentimiento de libertad que todos poseemos internamente, de independizarse, de hacer su vida, de poner su propio negocio. ¡No! Vemos lo despiadado del hijo menor en pedirle la herencia a su padre en vida. Es lo peor que le podía haber pasado a una cultura como la que Jesús le está relatando, ya que ¿cuándo tenían derecho a la herencia los hijos? Cuando el padre se moría. En otras palabras, el hijo menor le está faltando el respeto y le está diciendo: ¿cuándo te vas a morir para que yo pueda hacer uso de todo lo que me pertenece? En otras palabras, lo estaba matando en vida porque le está diciendo: dame mi parte. No era común entre los judíos, no era común entre esa cultura. A lo mejor hoy alguien puede decir: bueno, mira, quiero dar todo en vida para que quede todo claro, para que quede todo bien cerrado. No así en la cultura judía. Es más, el que está pidiendo la herencia es el hijo menor. Y en cualquier caso, al que más le correspondía de la herencia era el hijo mayor, por ser el primogénito. El primogénito se llevaba 2/3 del total de la herencia. O sea que se llevaba más que el resto. El hijo menor le correspondía una ínfima parte. Pero el despiadado va y le reclama y su padre se la da. Pero en esta noche no quiero hablar ni de la herencia, ni del padre, ni de los hijos, ya que la parábola me da pie para hablar de cada uno de estos temas en forma particular si quisiera. Tampoco voy a hablar de lo que se perdió y fue hallado, porque entiendo que cada uno de los que estamos aquí fuimos hallados por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero a lo mejor a usted se le escapó un detalle en la lectura. Y en ese detalle yo me quiero en esta noche enmarcar. Y es la casa. Diga conmigo, la casa. Unos pensaron en la herencia. Otros pensaron en el pobre viejo, diciendo: uy, pobre ese padre, que su hijo ya lo estaba matando en vida para sacarle el rédito. Otros podrían haber pensado en el hijo mayor. Quiero que nos concentremos en la casa. Y es el primero de una serie de mensajes que estoy titulando La identidad de la casa. Y quiero que toque al de al lado y le diga: ¿tenés identidad en la casa? ¿Tenés puesta la camiseta de este club? Para aquellos que les gusta el fútbol. En otras palabras, cuando hablo de identidad, ¿qué es identidad? Si yo tuviera que definir identidad, identidad es quién somos. Pero la identidad de quién somos en la vida, en cualquier aspecto, se construye. La identidad se construye primero por el medio ambiente en que nos movemos, por el entorno que nos afecta. La identidad me habla del entorno, la identidad me habla de una conducta, la identidad me habla de una idiosincrasia. Y cuando estoy hablando de la identidad de la casa, estoy hablando de aquellos que realmente aman la casa donde Dios los ha puesto. Y déjeme ponerlo en estos términos, espero no ofender a nadie, pero hay una suerte y una corriente doctrinal dentro del pueblo evangélico de decir: yo soy del reino, yo pertenezco al reino de Dios. Y es verdad. Jesús oró y dijo: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura.
Pero aquellos que se embanderan debajo de este término del reino, me están diciendo palabras más, palabras menos. Yo voy aquí, voy allá, estoy acá. Yo pertenezco al reino de Dios. Yo no sigo a ningún hombre. ¿Escuchó eso alguna vez? Eso es terrible. Porque Dios dice que nos puso en una iglesia donde nosotros podamos llevar fruto y que nuestro fruto permanezca. ¿Hay alguien ahí? Voy a hablar primero de la identidad de la casa, sí, pero voy a hablar primero del hijo menor. Dice, verso 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. ¿Está ahí? Muy bien. Fíjese cómo empieza la cosa. Verso 12, él dice, dame. Me corresponde. ¿Sí? Ejerciendo derecho. Ejerciendo la facultad del derecho. Ahora es interesante cuando uno lo ve venir después. ¿Sí? Verso 18. Me levantaré, iré y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Antes él decía, dame, me corresponde, mi parte. Ahora, ¿cómo dijo? Hazme. Primero uno lo ve con orgullo, con altanería, con altivez de corazón. Ahora uno lo ve humillado, no reclamando ningún derecho, asumiendo una actitud de humildad y de piedad. Pero permítame ir al verso 12 nuevamente. Él le pide al Padre sus bienes. ¿Por qué? Porque sabe que en la casa hay bienes. Y déjeme ponerlo en estos términos. El hijo menor subestimó la casa. Le importó más lo que podía llevarse de la casa que lo que podía aportar a la casa. Y déjeme ponerlo así. El hijo menor es el prototipo de aquellos cristianos que vienen a la casa solo para ver lo que se pueden llevar. Codial de al lado de sí, te están hablando a vos. No hay un concepto de aporte, no hay un concepto de dadivosidad, no hay un concepto de servicio, no hay un concepto de entrega, no hay un concepto de compromiso. La casa de Dios es el lugar donde puedo hacer la catarsis, donde puedo volcar mis miserias, donde puedo ejercer el desahogo. Es el terapeuta para mis crisis, para mis conflictos. Es el psicólogo que no tengo que pagar. Son las monedas que me tengo que ahorrar en psiquiatría, porque es allí donde el Señor sana todas mis locuras. ¿Hay alguien ahí? Espero que no se ofenda. Pero hay un síndrome del hijo menor en muchos de los cristianos de nuestros tiempos. Vienen a la casa solamente para llevarse parte de los bienes. Quieren la herencia, quieren la independencia. Fueron partícipes de las bendiciones, fueron llamados hijos, han sido criados en la casa, pero en el momento determinado dicen, bueno, gracias, todo muy rico, gracias por los servicios prestados. Se van. ¿Conoce a alguien así? Yo no tengo gente así, gracias a Dios. Pero lo digo por las dudas, por si alguien está pensando en el hijo menor. Hermanos queridos, esto tiene que ser corregido. Sobre estas dos líneas paralelas tenemos que caminar. ¿Sabe que cuando uno ama la casa, no le importa lo que pueda llevarse,
sino lo que él pueda aportar para que la casa sea creciente, para que, voy a ponerlo en estos términos, ya que estamos hablando de un empresario del campo, agrícola, ganadero, para que el ganado crezca, yo tengo que hacer mi aporte en la casa, mi servicio, mi lealtad, mi respeto al Padre. ¿Me está entendiendo? Hay cosas para llevarse en la casa siempre, siempre. Porque mire, cuando él cae en bancarrota, dice que gastó todos sus bienes viviendo perdidamente. El verso 30 dice, pero cuando vino tu hijo que consumió tus bienes con rameras. O sea, todo lo que él había construido para sus hijos, todo lo que el padre había edificado para sus hijos, de un momento a otro uno de los hijos hizo un despilfarro, y aún en ese despilfarro y lejos de la casa del padre cayó en bancarrota. Y no, como si esto fuera poco, cayó en pecado. ¿Por qué? Porque fuera de la casa y fuera de la cobertura del Padre, lo único que te espera allá afuera es miseria, es maldición, es pecado, es fango, es inmundicia. Y la frustración viene porque cuando crees que con lo de afuera podés llenar lo que solamente con lo de adentro se puede llenar, estás en un grave error y terminás frustrado. Uno puede caer en bancarrota, pero nunca cae en bancarrota la casa del Padre. Fíjese que cuando él estuvo afuera, cuando le fue mal, cuando se dio cuenta que se alejó de la fuente que era la que nutría su vida y su felicidad, él volviendo en sí, es que valoramos las cosas cuando las perdemos. Valoramos las cosas cuando ya no las tenemos. Mientras las tenemos no le damos importancia. Mientras las tenemos creemos que vamos a seguir así para siempre. Y dice que él volvió en sí, se dio cuenta y dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Nada le trae bancarrota a la casa del Padre. Siempre que vengas a la casa del Padre, habrá pan para comer. ¿Cuántos dicen amén? Así que ahí tenemos al hijo, soberbio, llevándose la casa y las bendiciones, en vez de dejarlas, acrecentarlas, contribuir. Pero ahora quiero hablar del otro extremo. El hermano mayor. Este solamente pensó en lo que se podía llevar y no le importó en lo que podía llegar a aportar. Pero mire el hermano mayor, verso 28. Perdón, verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo y por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Uno se llevó todo, lo desperdició, lo perdió. Le importó más lo que se podía llevar de la casa que lo que podría aportar o acrecentar, dijimos. Pero ahora está el otro extremo, el hijo mayor, este que nunca se había ido, este que se había quedado en la casa del padre, pero que también había recibido parte de la herencia, ya que en el verso 12 dice: y les repartió los bienes. Habla en plural, y este hombre tenía solamente 2 hijos. No es que le dio al hijo menor y el otro no reclamó nada. No, no. El mayor también se quedó con su parte en vida. Pero a diferencia del menor, se quedó en la casa, se quedó con el padre, siguió trabajando, siguió acrecentando la casa. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el hermano mayor?
que cuando ve que su padre usa la facultad de la misericordia y lo recibe, se enoja. Y en cierta manera lo entiendo, en cierta manera es comprensible ese enojo, es razonable, es justificable, porque el otro había traído tristeza a la casa, había traído amargura a ese pobre viejo, había generado todo un clima de angustia. Dijo, ¿cómo? Encima que despilfarró, que gastó, que nos trajo default a nuestra empresa, ahora viene y lo reciben con todas las glorias. Pero lo que me interesa del hermano mayor es que dice el verso 28, se enojó y no quería entrar. Y luego repite, salió el padre y el padre le rogaba que entrase. Me da la idea de que este hermano mayor se quedó en la puerta. ¿A usted qué le parece? Porque habla de entrar, no quería entrar. El padre salió y le rogaba que entrase. ¿A dónde estaba? ¿A dónde estaba? En la puerta. Y permítame jugar con esta expresión, graficarlo, alegorizarlo. Pero están aquellos que tienen el síndrome del hermano menor, se llevan las cosas de la casa, una vez bendecido, si te he visto no me acuerdo, y así les va como les va. Pero tenemos el otro prototipo de cristianos también, que son los que nunca se van, que son los que se quedan, pero se quedan a la puerta de las bendiciones, se quedan en la puerta de la inmadurez, se quedan en la puerta de los casi. Y los casi nunca llegan. Cuando hablo de los casi, estoy diciendo yo casi me comprometo con Dios, yo casi sirvo a Dios, yo casi estoy a punto de prepararme, pero no pasan de ahí, no pasan de la puerta, no pasan del umbral, no traspasan adentro, que es donde Dios los necesita, donde el Padre los necesita. Le rogaban que entrase. Son aquellos que no entran ni tampoco dejan entrar al resto. Los hermanos mayores son esos que tienen años de creyente en la iglesia, son aquellos que tienen mucha trayectoria, que se conocen hasta la piedra fundacional de donde se levantó la casa, pero siguen estando en la puerta de las bendiciones, en la puerta del compromiso, en la puerta del servicio, en la puerta de todo lo que Dios tiene, pero nunca logran entrar a la plenitud de las bendiciones que hay dentro de la casa. Uno se fue y se llevó todo, pero no sé quién fue peor de los dos, porque el otro se quedó, pero se quedó a la puerta. Y Dios no quiere gente de puerta, Dios quiere gente de adentro. Porque las puertas son para abrirlas y cerrarlas, para entrar o salir, pero no para estancarse. La puerta es el estancamiento de muchos hijos de Dios. En la puerta nadie califica. En la puerta nadie trasciende. En la puerta nadie alcanza los logros. Solamente aquellos que se definen a entrar y a tener una verdadera vida con el Señor. El hermano mayor no desperdició nada, no se fue de la casa del Padre, pero tampoco tuvo la capacidad de disfrute. El otro por lo menos lo disfrutó, lo despilfarró. Pero el que se quedó tampoco se quedó feliz. Tampoco disfrutó. ¿Y en qué me baso para decir que llevó una vida infeliz aun cuando se quedó en la casa? El verso 29. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado
ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Esto es el típico de la gente que se queda a la puerta. Son los que guardan, reprimen. En vez de hablar las cosas en tiempo y forma, en vez de decir lo que les pasa, lo que sienten, lo que necesitan, se calló. Y el silencio otorgó y postergó su disconformidad hasta el momento que habló. Y cuando el momento que habló, yo creo que al padre le traspasó más el corazón lo que le dijo el hermano mayor que el otro que le dijo: me llevo todo, gracias por los servicios. Porque este se quedó con el padre, pero el reproche y la actitud seguramente hirieron el corazón de ese pobre viejo. Menos mal que tuvo 2 hijos nomás, ¿no? Y le dice en el verso 31, el padre, él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo. Es cierto, no te fuiste, te quedaste en la puerta, pero bueno, estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas. Y podría haber solamente hablado de esta frase: todas mis cosas son tuyas. Y yo creo que con esta expresión él pudo haber conformado a los 2 hijos. Frente al reclamo del hijo menor, le podría haber dicho: ¿para qué te vas a llevar las cosas que son de la casa? Si todo lo que hay acá te pertenece. Pero fue la misma expresión que utilizó con el hermano mayor: todas mis cosas son tuyas. Para uno era el por qué, una vez bendecido, una vez prosperado, una vez coronado con los bienes, irte al despropósito y alejarte de la casa. Pero al otro era: estando en la casa, no disfrutaste lo que yo tenía preparado para vos. Y aquí voy a meter un tercer prototipo de cristianos, que son los que, viviendo con Dios, estando en la casa y pudiendo haber hecho uso de las bendiciones, viven como miserables. Y no es un término peyorativo. Cuando digo miserables estoy diciendo: viven todavía víctimas del flagelo, viven todavía víctimas del temor, viven todavía víctimas de la inseguridad, viven todavía víctimas de una autoestima baja, viven todavía con una identidad indefinida, teniendo todo para disfrutar. Parece que Dios les negara las bendiciones. En la casa del Padre siempre hay para todos. Lo dijo el hijo pródigo, en pleno conflicto, en plena frustración, pérdida, pobreza. En la casa de mi Padre tienen abundancia de pan. Aún el peón, el que trabaja por el jornal, se sacia y come y es bien tratado. Y yo perezco de hambre, decía el hermano menor. Y este otro le vino con un reproche al padre: ni un cabrito me diste. Seguramente el padre le habría dicho: ¿alguna vez me lo pediste? Si para el menor mató un becerro gordo, para el mayor podría haberle dado mucho más. Ni hay que llevarse los bienes de la casa, pero tampoco hay que negarse a disfrutarlo. Decir al de al lado: todo lo que es de Dios es tuyo. Tenés que apropiarte de las promesas de Dios. Tenés que apropiarte de las bendiciones que Dios tiene para tu vida. La casa no falla.
Los que fallamos somos nosotros. Lo voy a decir de nuevo, la casa nunca cae en bancarrota. Los que caemos en bancarrota somos nosotros. No es la iglesia la que te trae un prejuicio. Sos vos que dentro de la iglesia o de la casa no aceptás el trato de Dios, no aceptás que Dios trabaje en tu vida, no aceptás que Dios transforme tu corazón, no aceptás que Dios trate contigo de tal manera en que Cristo sea formado en tu vida, de que alcances la vida y la semejanza de Cristo. No es que fallan los pastores, no es que fallan las iglesias, no será que el Padre siempre te está esperando. ¿No será que los hijos no tienen la identidad de la casa? ¿Hay alguien ahí? Ojalá, hermanos queridos, esta parábola nos haga reflexionar. Sí, el sentido original y literal de la parábola habla de los que se perdieron y Dios los volvió a encontrar. Pero en el sentido alegórico, la casa abrigó a ambos hijos, cada uno con su deformidad. Uno derrochó, otro no supo aprovechar. Yo creo que ni lo uno ni lo otro. Tenemos que valorar al Padre que tenemos y que en la casa de Padre siempre hay pan. Cierro diciendo esta frase: todas mis cosas son tuyas. Decile a Dios ahora, ahí donde estás: Señor, todas tus cosas son mías. Y en esta noche yo las tomo. ¿Qué cosas son las de Dios para nosotros? Bueno, te puedo enumerar rápidamente. La cobertura de la casa, el Padre por sobre todos los bienes. El perdón que el Padre le otorgó aun cuando él se portó mal y pecó. La reivindicación como hijo. Note usted lo que dice, verso 22. Pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Diga conmigo: si estoy desnudo, Dios me va a vestir. Si estoy en vergüenza, Dios me va a honrar. Poned un anillo en su mano. El anillo era sinónimo de autoridad. Si perdiste la autoridad espiritual, Dios te la vuelve a otorgar nuevamente. Y calzado en sus pies, para aquellos que la vida los dejó de a pie, para aquellos que se empolvaron en el polvo del pecado de la vida, Él vuelve a ponerte un calzado y a dignificar tu nombre y tu honor. Y como si esto fuera poco, hace fiesta en tu honor. Dice el Evangelio que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles hacen fiesta en los cielos. Dios está haciendo fiesta por tu vida. Dios está haciendo fiesta por tu vida. Aquí se cumple la palabra de este pobre viejo: todas mis cosas son tuyas. Por eso un hijo de Dios tiene que andar en victoria, tiene que andar en bendición. Y no es sinónimo esto ni de ostentosidad, ni de riqueza, ni de despilfarro. Estoy hablando de una vida digna, de una vida respetable. No importa si tenés mucho, si tenés poco. Estoy hablando en términos espirituales. Estoy hablando de una persona con integridad, una persona sensata, una persona que respeta y que es respetada. Una persona que vive dándole alegría y honra al corazón del Padre. Todas mis cosas son tuyas. Y si te falta algo, estoy seguro que Dios te lo añadirá, porque en la casa del Padre hay abundancia de pan. ¿Por qué el hijo pródigo tenía que estar comiendo de los desperdicios de los cerdos? Siempre que se hubiera quedado junto al Padre iba a tener garantizada la bendición.